Soy Michael Wilson. Tengo 29 años y mi familia exigió que le diera mi casa a mi hermano. Antes de contarles cómo vendí esa casa a sus espaldas y desaparecí por todo el país, háganme un favor y díganme desde dónde están viendo en los comentarios. Siempre es bueno saber con quién estás hablando, saber que no estás hablando al vacío. Mi historia, la que realmente importa, comienza y termina con un plato de lasaña de mi madre. Era un martes a finales de mayo. Recuerdo la fecha porque acababa de conseguir la cuenta más grande de mi carrera, un momento que debería haber estado saboreando. En cambio, un temor familiar se apoderó de mi estómago cuando mi madre, Diana, llamó. Su voz era una melodía de calidez cuidadosamente construida, del tipo que solo usaba cuando estaba a punto de pedir algo que me costaría más que solo dinero. Michael, cariño, tu padre y yo estábamos pensando que deberíamos tener una cena familiar esta noche. Una especial para celebrarte. Estoy haciendo tu favorita. Mi lasaña favorita. Esa fue la primera señal de alerta. La lasaña de mi madre era un plato de calidad armamentística reservado solo para 2 ocasiones, Navidad y emboscadas emocionales. Como no tocaba que viniera Papá Noel hasta dentro de 7 meses, sabía exactamente en qué tipo de noche me estaba metiendo. Pero fui, por supuesto que fui. En una familia como la mía, la asistencia no es opcional. Es un impuesto que pagas por una paz tensa. Apareces, sonríes, haces tu papel y esperas que el daño sea mínimo. La casa en la que crecí olía a ajo, orégano y tomates a fuego lento, un aroma que solía significar consuelo, pero que ahora solo indicaba una negociación inminente. Mi padre, Robert, me saludó en la puerta con una fuerte palmada en la espalda que se sentía menos como afecto paternal y más como un carnicero revisando la calidad de un corte de carne. Mi hermano mayor, Jason, la razón de mi existencia en más de un sentido, ya estaba echado en el sillón como un pequeño señor en su mansión. Su esposa embarazada, Vanessa, se sentó a su lado, irradiando un aire de derecho que coincidía perfectamente con el suyo. Jason me ofreció un vago saludo y esa sonrisa fácil, la que nunca vaciló porque la vida nunca le había dado una razón para hacerlo. Cumplieron con los trámites. Brindaron por mi éxito, hicieron preguntas superficiales sobre mi trabajo y elogiaron mi elección de camisa. Todo era tan dolorosamente perfecto y normal que se me erizaron los pelos de la nuca. Esto no era una cena familiar. Esto era un campo de preparación. Luego, después de que recogieron los platos y sirvieron el postre, mi madre hizo su movimiento. Puso su mano sobre la mía en la mesa, su piel suave, su agarre sorprendentemente firme, sus ojos abiertos y sinceros, fijos en los míos. Michael, comenzó, bajando la voz a un murmullo confidencial. Todos estamos muy orgullosos del hombre en el que te has convertido, y sabemos en el fondo cuánto amas a tu hermano. Solo asentí, con un trozo de lasaña fría formándose en mi estómago. Ella respiró hondo, teatralmente, y lanzó la carga. Jason y Vanessa, con el bebé en camino, necesitan un lugar estable para comenzar su familia, un hogar real. Así que, todos lo hemos hablado y hemos decidido que es lo mejor. Se mudarán a tu casa el próximo mes. Las palabras no cayeron como una petición. Cayeron como un mazo, un veredicto emitido por un jurado de mi familia en un juicio al que nunca fui invitado a asistir. Miré a Jason. Estaba asintiendo seriamente, como si le estuvieran otorgando un honor que se había ganado. Vanessa ya estaba perdida en sus planes, con la mirada distante. Habrá que pintar la habitación del bebé, por supuesto, reflexionó, más para sí misma que para nadie. Y ese pequeño huerto que tienes en la parte de atrás, estaba pensando que un bonito patio de losas con un brasero sería mucho más práctico para el entretenimiento. Estaban renovando mi vida antes de que siquiera hubiera entregado las llaves. Estaban dividiendo mi santuario, el único lugar en la tierra que había construido, tabla por tabla, con mi propio sudor y sacrificio. Miré sus caras, un cuadro de expectación. Estaban esperando la resistencia, la discusión, el estallido de ira. Estaban listos para ello, armados con sus armas habituales, culpa, obligación y la lógica inexpugnable de la familia primero. Así que hice lo único para lo que no estaban preparados en absoluto. Sonreí, una sonrisa amplia, relajada, casi beatífica. Perfecto, dije, mi voz increíblemente tranquila. Es una gran idea. Empezaré a empacar este fin de semana. Se podría haber oído caer un alfiler.
Entonces, la exhalación colectiva de alivio fue como una onda física. La tensión se drenó de la habitación, reemplazada por una celebración jubilosa. Habían ganado. Fue así de fácil. Se abrazaron y rieron, ya planeando la fiesta de inauguración de la casa de Jason y Vanessa. Me excusé y me alejé en la niebla. La sonrisa permaneció en mi cara hasta el momento en que la puerta del coche se cerró de golpe. Entonces se hizo añicos. Me detuve al costado de una calle oscura y silenciosa, con el motor funcionando en silencio. No grité. No golpeé el volante. Simplemente me senté allí mientras el peso de 29 años de ser el confiable, el responsable, el fondo de emergencia de la familia, finalmente me rompió. Una sola lágrima caliente de rabia pura e incontaminada rodó por mi mejilla, luego otra. Me di 60 segundos para derrumbarme. Luego me recompuse, pero las piezas no encajaban de la misma manera. El hombre que arrancó ese coche no era el mismo que había entrado en esa cena. El viejo Michael se había ido, reemplazado por alguien frío, claro y capaz de cualquier cosa. Busqué en el asiento del pasajero, saqué mi computadora portátil de trabajo y la equilibré en el volante. La pantalla proyectaba una luz azul pálida en mi rostro. No busqué listados de bienes raíces o empresas de mudanzas. Abrí mi correo electrónico y encontré un borrador en el que había estado trabajando durante semanas, una propuesta meticulosamente investigada para una nueva expansión del mercado. Era una apuesta arriesgada, una jugada ambiciosa. El asunto era simple: iniciativa del proyecto, sucursal de Chicago. Mis dedos volaron sobre el teclado, agregando un párrafo final. Estoy seguro de que con el liderazgo adecuado sobre el terreno, podemos tener esta nueva sucursal operativa y rentable en 2 trimestres. Estoy preparado para mudarme de inmediato para encabezar esta iniciativa. Lo leí una vez, luego otra vez, mi vía de escape, mi declaración de independencia. Presioné enviar. La batalla había terminado, pensaron. En realidad, la guerra acababa de comenzar. El correo electrónico de Sarah Peterson llegó a las 9:15 de la mañana siguiente. Eran solo 2 líneas: Michael, esto es brillante. Ambicioso, pero brillante. Mi oficina, 10 de la mañana. Se había abierto una puerta, no solo una puerta a una nueva oficina, sino una puerta para salir de la vida en la que estaba atrapado. Por un momento, simplemente me apoyé contra la encimera de mi cocina y respiré. Mi cocina, las encimeras de granito que había ahorrado durante 2 años para instalar, el protector contra salpicaduras de azulejos tipo metro que había colocado yo mismo durante un largo fin de semana, con mis nudillos en carne viva y mi espalda dolorida. Cada centímetro de esta casa era un testimonio de mi trabajo, una manifestación física de la vida que traté de construir lejos de la atracción gravitacional de mi familia. Y pensaron que podían entrar y reclamarla. Mis ojos se posaron en una foto enmarcada en el estante junto a la ventana. Era de mí y Sofía, mi novia de la universidad, tomada en una excursión de senderismo hace años. Ambos estábamos sonriendo, quemados por el sol y felices. Sofía, ella fue la primera gran víctima en mi larga guerra no declarada con las expectativas de mi familia. Habíamos estado juntos durante 2 años. Era inteligente, divertida y veía el mundo con una claridad que envidiaba. Ella vio a mi familia con esa misma claridad. Son como agujeros negros, Michael, me dijo una vez después de una cena navideña particularmente agotadora. Simplemente atraen todo hacia ellos, y ni siquiera la luz sale. Me reí, pero tenía razón. El punto de quiebre fue un viaje a Cancún que habíamos planeado para las vacaciones de primavera de nuestro penúltimo año. Era un gran problema para nosotros. Yo estaba trabajando en 2 trabajos, atendiendo mesas por la noche y calificando trabajos para un profesor por las tardes solo para pagar mi parte. Había ahorrado durante 6 meses, cada dólar una pequeña victoria. Los billetes estaban reservados. El hotel estaba pagado. 2 días antes de que partiéramos, mi madre llamó. Su voz era frenética. Jason, que se suponía que estaba en su 3er semestre en la universidad estatal, un viaje gratis que mis padres estaban financiando, por supuesto, tenía una oportunidad de inversión imperdible. Un amigo de un amigo estaba comenzando un negocio de impresión de camisetas. Era una apuesta segura. Todo lo que necesitaba era un pequeño préstamo a corto plazo para comprar el equipo inicial, $3,000.
Te devolverá el dinero tan pronto como llegue el primer gran pedido, Michael, te lo prometo, había suplicado mi madre. Esto podría ser lo que finalmente lo ponga de pie. No querrás interponerte en el camino del futuro de tu hermano, ¿verdad? El chantaje emocional era sofocante. Yo tenía 21 años. Miré a Sofía, que estaba escuchando mi lado de la conversación, con una expresión ilegible. Sabía cuál era la respuesta correcta. Sabía lo que quería que dijera, pero el condicionamiento era demasiado profundo. El miedo a ser el que dijera que no, el que dejara que Jason fallara, era más poderoso que mi deseo de unas vacaciones. Está bien, mamá, dije, mi voz apenas un susurro. Transferiré el dinero. Colgué el teléfono y el silencio en nuestro pequeño apartamento fue ensordecedor. Sofía no gritó. Ella no lloró. Simplemente me miró con una profunda tristeza que era mucho peor. Nunca se tratará de nosotros, ¿verdad, Michael?, preguntó suavemente. Mientras estés conmigo, siempre estaré en segundo lugar. Estaré compitiendo con las malas ideas de tu hermano, los viajes de culpa de tu madre, las expectativas de tu padre. Siempre se tratará de ellos. Cancelamos el viaje. Le dije que trabajaría para recuperar el dinero, que podríamos ir en el verano, pero ambos sabíamos que se había terminado. El negocio de las camisetas se derrumbó en menos de 2 meses. Jason vendió el equipo por una fracción de lo que pagó y usó el dinero para comprar un nuevo sistema de sonido para su coche. Nunca vi ni un centavo de los $3,000, pero el costo fue mucho mayor. Perdí a Sofía. Ella tenía razón. Yo era una red de seguridad, y eso es algo solitario. El recuerdo todavía me dolía cuando mi teléfono vibró en la encimera, arrastrándome de vuelta al presente. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Lo miré fijamente, con la mandíbula tensa. Sabía lo que era esto. Este era el ataque de seguimiento, la consolidación de su victoria de la noche anterior. Respondí. Michael, cariño, me alegro mucho de haberte atrapado, chirrió, su voz rezumando alivio y afecto. Solo quería llamar y decir cuánto significó la noche anterior para tu padre y para mí. Tienes un corazón tan bueno. Siempre has sido el responsable. Me alegro de poder ayudar, mamá, respondí, las palabras sabiendo a veneno. Solo hay una pequeña cosa, continuó, y me preparé. Es el coche de Jason. Ya sabes, el viejo sedán. La transmisión está haciendo un ruido terrible, y con Vanessa tan avanzada en su embarazo, simplemente no puedo soportar la idea de que se queden varados en algún lugar. El mecánico cotizó $3,000 para la reparación, y ya sabes cómo están las cosas para ellos en este momento. Ahí estaba de nuevo. La misma cantidad, la misma táctica. Era casi poético en su crueldad. Estaba probando los límites, viendo si el pozo era verdaderamente ilimitado. Me estaba recordando cada vez que había cedido, usando mi cumplimiento pasado como un arma contra mi futura libertad. Los $3,000 que acababa de lograr reunir para finalmente arreglar mi propio coche destartalado de una década de antigüedad ahora estaban siendo requisados para la causa. Hace un año, habría discutido. Hace 6 meses, habría suspirado y cedido. Pero hoy, parado en la cocina de la casa que estaban tratando de quitarme, con los ojos tristes de Sofía grabados en mi memoria y un plan de escape ya en marcha, algo dentro de mí se cerró de golpe. Una puerta se cerró y una cerradura giró. ¿Sabes qué, mamá?, dije, y mi voz era diferente, más fría. Ese es un problema real. Jason debería considerar la posibilidad de obtener un préstamo del banco, o tal vez papá puede ayudarlo. Mis finanzas están atadas en este momento. El silencio al otro lado de la línea era gélido. Su máscara alegre se había caído. ¿Atadas?, repitió, su voz aguda. ¿En qué podrían estar atadas que sea más importante que la seguridad de tu hermano y su hijo por nacer? Solo estoy administrando mis propios asuntos, mamá, dije, como tú y papá siempre me enseñaron a hacerlo. No uses ese tono conmigo, Michael, siseó, después de todo lo que hemos hecho por ti. Casi me reí. ¿Todo lo que habían hecho por mí, o todo lo que me habían quitado? Pensé en las becas a las que había tenido que presentarme porque mi fondo universitario había sido prestado para una de las empresas fallidas de Jason.
Pensé en la ropa de segunda mano y el equipo deportivo de segunda mano mientras Jason conseguía todo nuevo. Pensé en el solitario trofeo de matemáticas en mi estante. Tengo que irme, mamá. Tengo un día ocupado. Michael, no me cuelgues. Colgué. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Era la primera vez en mi vida que decía un no definitivo sin disculpas ni explicaciones. Se sentía aterrador y se sentía increíble. Más tarde esa semana, tuve una razón legítima para ir a la casa de mis padres. Necesitaba algunos documentos fiscales antiguos para el paquete de reubicación de Chicago que Recursos Humanos estaba preparando. Mi madre, todavía dándome la espalda, me dijo secamente por mensaje de texto que la caja de archivos estaba en la oficina en casa de mi padre y que entrara. La oficina era el santuario de mi padre, madera oscura, libros encuadernados en cuero que nunca había leído y un leve olor a humo de cigarro rancio. Era una habitación diseñada para proyectar poder y control. La caja de archivos estaba guardada debajo de su enorme escritorio. Mientras me agachaba y la sacaba, la manga de mi chaqueta rozó una pila de correo que se tambaleaba en la esquina del escritorio, enviando una cascada de sobres sobre la alfombra de felpa. Maldita sea, murmuré, recogiéndolos. Una factura del club de golf, una revista de exalumnos, una oferta de tarjeta de crédito y luego lo vi, un sobre que no pertenecía. Era de un blanco impecable con un logotipo impreso en letras rojas agresivas, Rapid Cash Solutions LLC. La dirección del remitente era un apartado de correos en un parque industrial en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde van las empresas cuando no quieren que las encuentren fácilmente. La ventana de plástico del sobre mostraba que estaba dirigido a mi padre, pero la primera línea de la carta en el interior, claramente visible, era un número de referencia seguido del nombre Jason Wilson. Mi sangre se heló. Esto no era un banco. Esto no era una cooperativa de crédito. Este era un prestamista depredador, un prestamista usurero legal. Deslicé cuidadosamente mi pulgar debajo de la solapa, que afortunadamente no estaba bien sellada. La carta era una demanda final de pago de un préstamo de $20,000, pero el monto adeudado con multas e intereses acumulados era casi el doble. La fecha de vencimiento había sido hace 2 semanas. De repente, todo tuvo sentido. La desesperación, la repentina necesidad de mi casa. No se trataba de darle a Jason un nuevo comienzo. Se trataba de liquidar mi único activo importante para tapar un agujero en un barco que se hundía antes de que los cobradores vinieran a romperle las rótulas. No solo me estaban pidiendo que fuera generoso. Se estaban preparando para sacrificarme para salvarlo. Mis manos temblaron mientras volvía a meter la carta en el sobre y volvía a colocar la pila de correo cuidadosamente en el escritorio exactamente como la había encontrado. Agarré mis documentos y salí de esa casa, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. El viaje a la cena de celebración de esa noche se sintió diferente. Ya no era un invitado de honor. Era el gordo cordero que llevaban al matadero. Sabía que cuando atravesara esa puerta, no estaría viendo a mi familia. Me estaría enfrentando a mis enemigos, y esta vez, estaba listo para ellos. Tenía la verdad de mi lado, un arma secreta que no tenían ni idea de que poseía. Entrar por la puerta principal de la casa de mis padres esa noche fue como entrar en un escenario. Las luces eran brillantes, los actores estaban en su lugar y el guión había sido escrito mucho antes de que yo llegara. El aire estaba cargado con el aroma de la lasaña y la falsa sinceridad. El apretón de manos de mi padre fue firme, un hombre de negocios cerrando un trato. El abrazo de mi madre fue apretado, un último intento de transmitir afecto antes de la transacción. Jason y Vanessa estaban colocados en el sofá de la sala como una pareja real, aceptando los elogios invisibles de su corte. Hice mi papel con una calma inquietante que incluso a mí me sorprendió. Sonreí. Me reí de los chistes malos de mi padre. Le pregunté a Vanessa sobre su embarazo con fingido interés. Por fuera, yo era el mismo Michael de siempre, el hijo confiable y ligeramente aburrido, pero por dentro, una cuenta regresiva silenciosa había comenzado. Cada asentimiento cortés, cada sonrisa forzada era un tic del reloj, acercándome al momento en que detonaría la vida que habían planeado para mí. La conversación durante la cena fue una clase magistral de maniobras estratégicas. Rodearon el tema como tiburones, chocando contra él con menciones casuales del aumento del costo de vida,
la dificultad de encontrar un buen vecindario seguro y la importancia de tener a la familia cerca cuando tienes un bebé. Los apartamentos que están buscando son tan pequeños, dijo mi madre con un suspiro, sacudiendo la cabeza con tristeza. Y los alquileres son criminales. Simplemente no sé cómo se supone que los jóvenes deben comenzar en estos días. Me miró, con los ojos llenos de significado, como si yo, con mi casa unifamiliar, estuviera acaparando de alguna manera un recurso que pertenecía legítimamente a los jóvenes de la mesa. Se trata de seguridad, tronó mi padre, señalándome con el tenedor. Un hombre tiene que proporcionar seguridad para su familia. Esa es la regla número 1. Jason lo entiende. Está listo para ser padre. Casi me atraganto con mi agua. Jason, el hombre cuya deuda con un prestamista usurero estaba sentada en el escritorio de mi padre, entendía la seguridad. La hipocresía era tan potente que era casi vertiginosa. Simplemente asentí lentamente, tomando un sorbo de agua para evitar decir lo que realmente estaba pensando. Finalmente, después de que recogieron los platos y colocaron un pastel de queso comprado en la tienda sobre la mesa, mi madre decidió que era hora de cerrar el trato. Se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla cuidadosamente elaborada de amor y preocupación. Su mano encontró la mía y me dio un apretón suave. Michael, dijo, su voz suave y persuasiva, todos sabemos que te ha ido muy bien, esta hermosa casa, tu carrera. Has sido tan responsable, tan inteligente con tu dinero, y es por eso que sabemos que entenderás. Mi padre se aclaró la garganta, agregando su peso al argumento. Jason y Vanessa necesitan esto, hijo. Necesitan una base sólida. Con el bebé en camino, no es el momento de que se preocupen por los propietarios o los depósitos de seguridad. Necesitan un hogar. Vanessa colocó una mano sobre su vientre, su sincronización impecable. Solo queremos lo mejor para nuestro bebé, susurró, con los ojos abiertos e inocentes. Entonces mi madre, la directora de esta sinfonía de manipulación, la llevó a su crescendo. Así que, todos lo hemos hablado y todos hemos acordado que es la única solución sensata, es lo mejor. Jason y Vanessa se mudarán a tu casa el próximo mes. La finalidad de todo era asombrosa, no una solicitud, sino un decreto. El consejo familiar había votado, y a mí, el tema de la votación, no se me dio una boleta. Pero fue Vanessa quien dio el golpe mortal. Su rostro se iluminó, el trato ahora sellado en su mente. Sacó su teléfono, con su pulgar ya deslizando una galería de imágenes. Estoy tan aliviada de poder finalmente comenzar, exclamó, ignorando por completo el silencio atónito que se suponía que debía exhibir. Encontré la paleta de colores más perfecta en Pinterest. Se llama Coastal Calm. Estoy pensando en un verde salvia suave para la sala de estar principal con adornos blancos, por supuesto. Hará que todo el lugar se sienta mucho más grande. Me miró como si esperara mi aprobación. Y Michael, tu oficina es una habitación agradable, pero la iluminación es perfecta para una habitación de bebé. Trasladaremos tu escritorio y tus cosas a la esquina del dormitorio de invitados. Realmente no necesitas una habitación entera solo para papeleo y tu computadora, ¿verdad? Esto es para un bebé. La condescendencia en su voz fue la chispa que encendió la mecha. Mi oficina, la habitación donde había pasado innumerables noches y fines de semana construyendo la carrera que pagaba la hipoteca, la habitación que representaba mi independencia, mi soledad ganada con esfuerzo, y ella la estaba descartando como un lugar para papeleo, un espacio que podía condensarse en una esquina para dar paso a su fantasía de calma costera. No solo estaba tomando mi casa. Me estaba borrando de ella. Miré alrededor de la mesa, a Vanessa, soñando con su nueva vida en mi hogar, a Jason, asintiendo con complaciente acuerdo, el hijo pródigo finalmente regresando a un reino que no se había ganado, a mi padre, su rostro fijo en una expresión severa y no negociable, desafiándome a ser egoísta, y a mi madre, sus ojos suplicantes, rogándome que hiciera el sacrificio, que fuera el buen hijo con el que siempre podía contar para limpiar los desastres de Jason. Todos estaban esperando la explosión, la ira, las discusiones, las súplicas de no es justo. Tenían sus contraargumentos listos, sus viajes de culpa pulidos y cargados, pero ya no estaba jugando su juego. Estaba jugando el mío. Una extraña sensación de paz me invadió. Era la claridad que viene cuando no te queda absolutamente nada que perder. Dejé que mi propia expresión se suavizara.
Dejé que una sonrisa tocara mis labios. Se sintió sorprendentemente natural. Perfecto, dije. La palabra cayó en el silencio, limpia y afilada. Esa es una gran idea. Será bueno tener a la familia cerca. Empezaré a empacar este fin de semana. El suspiro colectivo de alivio fue casi cómico. La sonrisa engreída de Jason se ensanchó en una de puro triunfo. Vanessa literalmente aplaudió con alegría. Mi padre dio un gruñido único y satisfecho, el sonido de un problema resuelto. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de gratitud. Oh, Michael, lloró, su voz cargada de emoción. Sabía que entenderías. Sabía que tenías lo necesario para hacer lo correcto. Has hecho a tu padre y a mí muy felices. Estaban celebrando. Honestamente creían que habían ganado. Estaban tan cegados por sus propias necesidades, tan acostumbrados a mi cumplimiento que no podían ver la verdad justo frente a ellos. No podían ver que mi fácil acuerdo no era rendición. Era una declaración de guerra. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Bueno, si me disculpan, se está haciendo tarde. Tengo un gran día en el trabajo mañana. Caminé hacia la puerta, el sonido de su alegre planificación siguiéndome. Ya estaban discutiendo qué hacer con mis muebles, quién obtendría qué habitación, cuándo hacer la fiesta de inauguración de la casa. No miré atrás. Mientras me alejaba, sus rostros felices y celebrantes en la ventana iluminada eran la última imagen que vi de ellos. Ya no era una imagen dolorosa. Era una fotografía de mi motivación, una imagen de la jaula de la que estaba a punto de escapar para siempre. El camino por delante era oscuro, pero por primera vez en mi vida, sentí que yo era el que estaba al volante. Las 3 semanas siguientes fueron las más estresantes y liberadoras de mi vida. Estaba viviendo una doble vida, haciendo malabarismos con los intrincados detalles de mi escape con la constante actuación de ser el hijo obediente y complaciente. Cada llamada telefónica era un riesgo calculado, cada decisión un paso sobre una cuerda floja. Mi primer movimiento fue solidificar la historia oficial. Mi reunión con Sarah Peterson en Nueva York fue mejor de lo que podría haber soñado. La junta directiva aprobó mi plan de expansión de Chicago con entusiasmo. Mi nueva vida tenía una fecha de inicio. Ahora tenía que asegurarme de que mi antigua vida tuviera una fecha de finalización limpia y definitiva. La llamada a Emma, la agente de bienes raíces discreta, fue mi siguiente paso. Le expliqué la situación con la mayor cantidad de detalles que me atreví. Necesito que esto esté completamente fuera del radar, Emma, enfaticé. Sin listados en línea, sin letreros en el jardín. Necesito un comprador que pueda moverse rápido y mantener la boca cerrada. Lo estoy vendiendo tal como está, y estoy dispuesto a aceptar un golpe en el precio por velocidad y privacidad. ¿Una situación familiar complicada, dijiste? Su voz era profesional, pero podía escuchar la curiosidad. Se podría decir eso, respondí secamente. Piénsalo como un divorcio preventivo, pero de todo mi árbol genealógico. Ella se rió entre dientes. Entendido, señor Wilson. Me especializo en complicado. Déjame hacer algunas llamadas. Mientras Emma hacía su magia, construí la gran muralla del engaño alrededor de mi casa. La pieza central de esto fue mi historia de renovación. Llamé a mi madre, mi voz llena de alegre eficiencia. Hola, mamá, solo quería darte una actualización, dije. He contratado a una empresa fantástica para que ponga la casa en perfectas condiciones para Jason y Vanessa. Van a hacer una limpieza profunda completa, reparar todas las pequeñas abolladuras en el panel de yeso y darle a todo el interior una nueva capa de pintura. Quiero que sea perfecto para ellos y para el bebé. Oh, Michael, eso es tan generoso. No tienes que hacer todo eso, dijo, aunque su voz reveló su deleite. Quiero hacerlo, insistí. Pero aquí está la cosa, su contrato es bastante estricto. Para que la pintura se cure correctamente y para su responsabilidad de seguro, requieren que la casa esté completamente vacía e intacta durante las 3 semanas completas. Nadie entra ni sale. Comienzan el lunes, por lo que probablemente sea mejor que todos se mantengan alejados hasta que todo esté terminado. Les avisaré en el momento en que esté listo para el gran día de la mudanza. Fue una mentira brillante, si me permites decirlo. Estaba envuelta en generosidad,
jugando directamente con su imagen de mí como el responsable. Me dio una razón plausible para negar el acceso, y lo más importante, me dio 3 semanas de privacidad ininterrumpida. Se lo tragaron con anzuelo, línea y plomada. El momento de cerca llegó una semana después. Mi padre me llamó al trabajo. Michael, dijo, su voz casual, demasiado casual. Voy a estar por tu barrio mañana. Pensé en pasar por la casa, tal vez dejar un café para los pintores, ver cómo les va. Mi sangre se heló. Emma había programado 2 visitas para el día siguiente. Oh. Ese es un buen pensamiento, papá, tartamudeé, mi mente corriendo, pero el capataz es muy estricto. Me estaba diciendo ayer que cualquier alimento o bebida del exterior viola su política de seguridad en el lugar de trabajo, algo sobre la posible contaminación de las superficies. Se puso bastante acalorado al respecto. Realmente no quiero complicar las cosas con estos tipos. Están haciendo un gran trabajo. Seguridad en el lugar de trabajo para los pintores, se burló. Nuevas regulaciones, supongo, dije, improvisando salvajemente. Mira, yo mismo estaré allí el viernes para verificar el progreso. Tomaré fotos y se las enviaré. ¿Qué te parece? Refunfuñó pero finalmente accedió. Colgué, con la mano temblando. Fue un recordatorio de lo delgado que era el hielo. Los momentos más surrealistas llegaron durante mi farsa diaria. Estaba al teléfono con Vanessa, quien se había nombrado a sí misma gerente de proyecto de la renovación. Ella me enviaba mensajes de texto con fotos de accesorios de iluminación y grifos. Una tarde, me llamó mientras estaba en medio de una conferencia telefónica con mi nuevo equipo de Chicago. Los puse en silencio. Michael, estoy en Home Depot, dijo sin aliento. Tienen 2 tocadores que me gustan para el baño principal. Uno es de roble y otro es blanco. El blanco es un poco más caro, pero creo que se adapta mejor a la estética de calma costera. ¿Qué te parece? Elige el blanco, Vanessa, dije, mi voz en un tono monótono. No te preocupes por el costo. En la pantalla de mi computadora, apareció un recordatorio del calendario, firmar el acuerdo de venta preliminar a las 4 de la tarde. Oh, eres el mejor, chilló. Jason tiene mucha suerte de tener un hermano como tú. Volví a silenciar la llamada y le dije a mi equipo de Chicago, lo siento por eso, a todos. Pasemos a las proyecciones trimestrales. Estaba viviendo en 2 realidades separadas, y la tensión comenzaba a desgastarme. El empaque fue un asunto sombrío. Lo hice de noche como un ladrón en mi propia casa. Dividí mi vida en 3 montones. El primero fue conservar mi ropa, mis libros, documentos importantes y algunos artículos sentimentales como el trofeo de matemáticas y la foto de Sofía. Este montón era pequeño. El segundo fue vender / donar, los muebles, los utensilios de cocina, las cosas que hacían de la casa un hogar. Este montón era grande. El tercero y más difícil fue basura. Aquí es donde fueron los artefactos de mi antigua vida, viejas tarjetas de cumpleaños de mis padres con mensajes genéricos, una foto enmarcada de mi y Jason cuando éramos niños donde él sostenía una bicicleta nueva y yo sostenía la caja en la que venía. Cada recuerdo que representaba una vida de ser el segundo mejor. Tirarlos a una bolsa de basura negra se sintió como una traición y una liberación a la vez. Emma Chum fue una trabajadora milagrosa. Trajo a un inversionista adinerado que buscaba una propiedad de alquiler. Vio la casa una vez, notó sus buenos cimientos e hizo una oferta en efectivo que estaba solo ligeramente por debajo del valor de mercado. Al día siguiente, trajo a los Miller, una joven pareja con un bebé en camino, que acababa de perder otra casa en el vecindario. Se enamoraron del lugar al instante. Hicieron una oferta en efectivo al precio completo. Acepté la oferta de los Miller. Había cierta poesía en vender mi casa a una joven pareja que eran las personas que Jason y Vanessa pretendían ser, trabajadoras, esperanzadas y construyendo una vida en sus propios términos. El cierre estaba programado para el jueves antes del sábado que mi familia creía que era el día de la mudanza. Mientras estaba sentado en la estéril oficina del abogado, firmando mi nombre una y otra vez, una ola de profunda tristeza me invadió. No solo estaba vendiendo una casa. Estaba renunciando formalmente a mi familia. Cada firma era un punto al final de un capítulo largo y doloroso.
Cuando terminó, el abogado me entregó un resguardo confirmando la transferencia bancaria. Era solo un número, pero era el precio de mi libertad. Salí a la brillante luz del sol de la tarde, respiré hondo y me dirigí al aeropuerto. No miré atrás. Estaba a 700 millas de distancia, en un apartamento estéril y vacío de Chicago, cuando el mundo se acabó para la familia Wilson. Estaba desempacando una caja etiquetada como elementos esenciales de cocina, cuando mi teléfono, mi viejo teléfono, que había guardado para este único propósito, comenzó a vibrar en la encimera. Eran las 10:02 de la mañana, justo a tiempo. Lo ignoré. Podía imaginar la escena con perfecta y dolorosa claridad. El gran camión amarillo de Wall, un símbolo triunfal de su victoria, estaría avanzando pesadamente por mi antigua calle. Mi padre estaría al volante, sintiéndose orgulloso y poderoso, un patriarca proveyendo para su clan. Jason estaría en el asiento del pasajero, no navegando, sino probablemente desplazándose por su teléfono, ya aburrido del trabajo manual que estaba a punto de suceder. Mi madre y Vanessa estarían siguiéndolos en su SUV, llenos de sueños de paredes verde salvia y guarderías con temática de safari. Se detendrían en la acera de la casa que ya consideraban suya. Pero algo estaría mal. El césped, que había dejado crecer un poco descuidado, estaría perfectamente cuidado. Habría geranios nuevos y vibrantes en las macetas del porche, reemplazando mis hierbas de aspecto triste. Y una minivan nueva, un coche familiar por excelencia, estaría estacionada en la entrada. Puedo imaginar a mi padre caminando por el sendero con la confianza de un hombre que era dueño del mundo. Vería al señor Miller, un tipo de aspecto amigable de unos 30 años, regando los nuevos geranios. Buenos días, habría dicho mi padre con voz atronadora, no como un saludo, sino como un despido. Estamos aquí para que mi hijo se mude. Agradezco que usted y su equipo hayan terminado de pintar antes de lo previsto, pero su trabajo está hecho aquí. Pueden empacar sus cosas ahora. El señor Miller, un hombre agradable con el que había hablado brevemente por teléfono, levantaría la vista de su regadera, con una sonrisa educada pero confusa en su rostro. Lo siento, señor, ¿equipo de pintura? Creo que ha habido un malentendido. Mi nombre es Tom Miller. Mi esposa y yo, vivimos aquí. La expresión jovial de mi padre se congelaría. No era un hombre al que le gustara que lo contradijeran. ¿Vive aquí? Esa es buena, hijo. Gracioso. Ahora, en serio, el camión está estacionado en doble fila. Esta casa pertenece a mi hijo, Michael Wilson. Este es el momento en que aparecería la primera grieta en su día perfecto. La sonrisa del señor Miller se desvanecería por completo, reemplazada por una firme determinación. No, señor. Me temo que no entiende. Mi esposa, Sarah, y yo le compramos esta casa a Michael Wilson. Cerramos la venta el jueves. Mi padre se habría reído, una risa corta, ladrante e incrédula. ¿La compró? Eso es imposible. Mi hijo no vendería su casa sin decírmelo. Justo entonces, la puerta principal se abriría y la señora Miller, sosteniendo a un bebé en su cadera, saldría. ¿Está todo bien, Tom?, preguntaría, sus ojos se posarían en el Uaul y la creciente multitud de Wilson en su césped. Estas personas parecen pensar que se están mudando, diría el señor Miller, su voz tensa por la frustración controlada. A mi padre, le diría, señor, no quiero problemas, pero esta es nuestra propiedad. Tengo la escritura de venta aquí mismo, en la encimera de la cocina, si quiere verla. A estas alturas, Jason y mi madre se habrían acercado, sintiendo problemas. ¿Qué está pasando?, preguntaría mi madre, sus ojos se moverían entre el rostro enrojecido de mi padre y la extraña familia en el porche de su hijo. Este hombre afirma que compró la casa de Michael, escupiría mi padre, su voz cargada de incredulidad. ¿Qué? Eso es ridículo, exclamaría mi madre. Buscaría a tientas su teléfono en su bolso. Llamaré a Michael ahora mismo. Él aclarará toda esta tontería. Probablemente solo está gastando una broma estúpida y cruel, pero una broma al fin y al cabo. Sus manos temblarían mientras marcaba mi número, el número que había desconectado el día anterior. Escucharía, su rostro palidecería al escuchar el mensaje automatizado, el número que ha marcado ya no está en servicio. Por favor, verifique el número e intente nuevamente.
Lo intentaría de nuevo. El mismo resultado. El pánico comenzaría a apoderarse de ella, una fría marea que se elevaba en su pecho. Vanessa, que había estado observando desde la acera, finalmente marcharía por la entrada. ¿Qué está tardando tanto? Los transportistas están cobrando por hora. Esta familia afirma que vive aquí, murmuraría Jason, su propia confianza comenzando a desmoronarse. No seas absurdo, replicaría Vanessa. Se volvió hacia los Miller, su voz goteaba con descendencia. Miren, no sé qué tipo de estafa están tratando de hacer, pero tenemos un acuerdo con el propietario. Ahora, si tuvieran la amabilidad de salir de la propiedad antes de que llamemos a la policía. Señora, nosotros somos los propietarios, diría la señora Miller, su voz ahora tan fría como el hielo. Cambiaría a su bebé a su otra cadera. Y si alguien va a llamar a la policía por allanamiento de morada, seremos nosotros. De hecho, la agente de bienes raíces que nos vendió la casa, una mujer encantadora llamada Emma Chun, mencionó que podría haber alguna confusión. Nos dejó su tarjeta. Le entregaría la tarjeta a mi madre, cuya mano temblaría demasiado para tomarla. Mi padre arrebataría la tarjeta. Miraría el nombre, el número, y en ese momento, toda la horrible verdad los golpearía con la fuerza de un golpe físico, el acuerdo fácil, la promesa de empacar, la historia de los pintores, el teléfono desconectado. No era una broma. Era un plan, una fuga fría, calculada y perfectamente ejecutada. Puedo ver la expresión en el rostro de Jason. La arrogancia engreída se desvanecería, reemplazada por el pánico crudo y de ojos abiertos de un niño mimado al que le acaban de decir que el banco de mamá y papá está cerrado permanentemente. Toda su vida había estado ascendiendo sin mérito, amortiguado por mis sacrificios forzados y la adoración ciega de nuestros padres. Ahora la red se había ido. Se volvería contra nuestro padre, su voz se quebraría con toda una vida de confianza inmerecida destrozándose de golpe. Me dijiste que estaba resuelto. Me dijiste que él lo haría. Dijiste que era débil. Siempre dijiste que podías manejarlo. Esto es tu culpa. Vanessa gritaría, su furia se volvería de los Miller a su esposo. Tú y tus estúpidos planes para hacerse rico rápidamente. Me lo prometiste. Me prometiste una casa para nuestro bebé. Cállate, Vanessa, le gritaría Jason. No me digas que me calle. Mi padre se quedaría allí sin poder hablar, la tarjeta del agente de bienes raíces apretada en su puño, su rostro un lienzo moteado de rabia y humillación. Mi madre estaría sollozando abiertamente. La familia perfecta implosionando en el césped cuidado de una casa que se suponía que era su salvación, todo mientras los nuevos dueños observaban en horrorizado silencio. Su reino no solo había sido conquistado. Había sido desmantelado ladrillo por ladrillo desde adentro por la única persona a la que siempre habían dado por sentado, y nunca, jamás lo vieron venir. De vuelta en mi tranquilo apartamento de Chicago, el silencio era mi escudo. El caos que se desarrollaba a 700 millas de distancia era solo un eco distante. Pasé ese sábado desempacando, organizando mis pocas pertenencias en mi nuevo espacio vacío. Cada libro colocado en un estante, cada camisa colgada en el armario, era un acto de reclamar mi nueva vida. A altas horas de esa noche, impulsado por una curiosidad morbosa que no podía reprimir, encendí mi viejo teléfono por última vez, conectándolo al wifi de mi apartamento. Era como pinchar un avispero con un palo. La pantalla estalló en una avalancha de notificaciones, un testimonio digital del colapso total y absoluto de mi familia. Había 37 llamadas perdidas, 15 de mamá, 12 de papá, 10 de Jason. Los mensajes de texto, cuando se leen en orden cronológico, pintan una imagen vívida de su descenso a la locura. Comenzó con confusión e incredulidad. Mamá, 10:15 de la mañana, Michael, hay un malentendido en la casa. Llama inmediatamente. Papá, 10:17 de la mañana, ¿qué diablos es esto, Michael? ¿Algún tipo de broma? No es gracioso. Llama ahora. Luego cambió a ira y amenazas. Papá, 10:45 de la mañana, contesta tu teléfono, cobarde. Te juro por Dios que te encontraré. ¿Crees que puedes simplemente vender tu casa y huir? Pondré a mi abogado sobre ti tan rápido que te dará vueltas la cabeza. No firmaste ningún documento con nosotros. Pero hiciste un contrato verbal.
Una mentira, por supuesto. Nunca tuvimos un contrato, verbal o de otro tipo. Jason, 11:02 de la mañana, hijo de puta. Nos dejaste en la calle. Te encontraré. Te juro que te encontraré y te arrepentirás de esto. Vanessa, 11:30 de la mañana, espero que seas feliz. Espero que te pudras, bastardo egoísta. Y finalmente, a medida que pasaban las horas y la realidad de mi desaparición se hacía evidente, el tono se agrió hasta convertirse en una súplica desesperada y patética. Mamá, 3:20 de la tarde, Michael, por favor. Por favor, cariño, solo dime dónde estás. Podemos arreglar esto. Fue un error. Presionamos demasiado. Lo siento. Lo que quieras, por favor, cariño, solo llama a tu madre. Estoy tan asustada. Papá, 5:45 de la tarde, hijo, solo haznos saber que estás a salvo. Eso es todo. Leí los mensajes con una extraña frialdad clínica. Había una parte de mí que debería haber sentido algo, culpa, lástima, tal vez incluso una pizca de satisfacción, pero no había nada. Era como leer sobre extraños. Estas personas frenéticas y desesperadas en la pantalla no tenían conexión con la vida tranquila y pacífica que estaba comenzando a construir. Sistemáticamente revisé mis contactos: Robert Wilson, bloquear; Diana Wilson, bloquear; Jason Wilson, bloquear; Vanessa Taylor, bloquear. Con cada toque de la pantalla, estaba cortando otro cable, rompiendo otro vínculo con el pasado. Estaba a punto de realizar el ritual final, dejar caer el teléfono en un vaso de agua, cuando entró una última llamada. Era de un número que no había bloqueado: tía Margaret, la hermana menor de mi madre, la observadora silenciosa en el drama de nuestra familia, la única que alguna vez me dio una tarjeta de cumpleaños con dinero en efectivo en lugar de una conferencia. Dejé que fuera al correo de voz. Un minuto después, apareció la notificación. Dudé, luego presioné reproducir. Su voz era un susurro frenético mezclado con estática, como si estuviera escondida en un armario. Michael, oh, gracias a Dios. No sé si recibirás esto, pero tenía que intentarlo. Tu madre me llamó. Estaba incoherente, gritando y llorando, Michael. Fui allí. Es un desastre. Ella respiró temblorosamente. Y la historia que contó fue mucho más oscura de lo que podría haber imaginado. No se trata solo de la casa, cariño, es mucho peor. Finalmente saqué toda la verdad de tu padre, Jason. No solo perdió el dinero de su jubilación, eso fue solo el comienzo. Convenció a Robert de que confirmara un préstamo comercial masivo de un prestamista privado, no de un banco. Le dijo que era para un negocio de importación y exportación. Era una mentira. Usó el dinero para cubrir deudas de juego. Mi sangre se heló. Me senté pesadamente en una caja de embalaje, con el teléfono pegado con fuerza a mi oído. Se pone peor, continuó, su voz quebrándose. Cuando ese dinero se acabó, volvió a hipotecar su casa, falsificó la firma de tu papá en la segunda hipoteca. Estaba recibiendo llamadas amenazantes, Michael, de usureros, el tipo de personas que ves en las películas. Iban a venir a la casa. Por eso estaban tan desesperados por tu casa. Su plan era sacarte, venderla inmediatamente, probablemente a través de algún trato en efectivo turbio, y usar el dinero para pagar a los tiburones antes de que lo perdieran todo, o peor. Todo encajó en su lugar. La carta que vi era solo una pieza de un rompecabezas gigante y podrido. No solo estaban tratando de usarme como un bote salvavidas. Estaban tratando de cortarme y usarme como leña para mantener a raya a los lobos. Mi supuesta traición no fue solo un acto de autopreservación. Fue una fuga de una situación que podría haberse vuelto peligrosa. Mi nombre todavía estaba en la escritura. ¿Quién sabe en qué tipo de problemas legales podría haberme visto envuelto? Tu papá. Parece que ha envejecido 20 años en un día, susurró la tía Margaret. Diana está sedada. Jason y Vanessa tuvieron una pelea a gritos en el jardín delantero. Ella empacó una maleta y sus padres vinieron a buscarla. Dijo que está solicitando el divorcio. Jason está simplemente destrozado, sentado en el sofá mirando la pared. Michael, no estoy de acuerdo con lo que te hicieron, Dios sabe que nunca lo he estado. Estaban equivocados,
Pero tengo miedo por ellos. Yo solo, pensé que merecía saber toda la historia, la verdadera razón. El correo de voz terminó con un suave clic. Me senté en el silencio de mi nuevo apartamento, con el horizonte de una ciudad extraña brillando afuera de mi ventana. No había victoria en esto, ni un triunfal, te lo dije. Solo había la confirmación silenciosa y escalofriante de que había hecho lo correcto, lo único. Mi familia no solo había sido egoísta. Habían sido imprudentes y podridos hasta la médula, dispuestos a sacrificarme para proteger la fuente de sus problemas. Me levanté y caminé hacia el fregadero de la cocina. Borré el correo de voz de la tía Margaret. Luego abrí mi nuevo teléfono y le envié un breve mensaje de texto: gracias por todo, tía Margaret, por siempre ser amable. Espero que estés bien. Por favor, cuídate. Presioné enviar. Luego tomé mi viejo teléfono, el recipiente de toda esa toxicidad, y lo dejé caer en el vaso de agua que estaba esperando en la encimera. La pantalla parpadeó, falló y se oscureció por última vez. Estaba hecho. Realmente finalmente estaba hecho. Los 18 meses que siguieron fueron una revolución silenciosa. Chicago se convirtió en mi lienzo, y pinté una nueva vida con colores que elegí yo mismo. La ciudad era bellamente indiferente. No conocía mi historia, no le importaba mi apellido. Solo le importaba lo que podía hacer, lo que podía construir. Y por primera vez, a mí también. En el trabajo, ya no era el responsable. Era el innovador, el tipo que hace las cosas. La sucursal de Chicago bajo mi liderazgo no solo cumplió sus objetivos, sino que los superó con creces. Fomenté una cultura de colaboración y respeto, exactamente lo opuesto a la jerarquía tóxica en la que había crecido. Construí un equipo, no una lista de dependientes. Mis días estaban llenos de reuniones productivas, problemas desafiantes y la profunda satisfacción de ver un plan concretarse. Mi vida fuera del trabajo también comenzó a florecer. Hice amigos, amigos de verdad, a quienes les gustaba mi sentido del humor seco y mi sorprendente conocimiento de las películas de acción de los 80, no por lo que podía hacer por ellos. Comencé una noche de póker semanal con algunos compañeros de la oficina. Me uní a una liga de softball. Comencé a salir de nuevo, con cautela al principio, pero con una nueva capacidad para reconocer las señales de alerta desde una milla de distancia. Un sábado, mi amiga y colega Jen invitó a un grupo de nosotros a una barbacoa en el patio trasero. Era un día de verano perfecto. El aire olía a perritos calientes a la parrilla y hierba recién cortada. Nos sentamos en su terraza bebiendo cerveza barata, discutiendo sobre si los Bears del 85 eran el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos y riendo. Miré a mi alrededor a estas nuevas caras, a la camaradería fácil, y una profunda realización me golpeó. Esto era lo que la familia podía sentirse, no una obligación, sino una elección, un grupo de personas con las que realmente disfrutabas estar y que te apoyaban sin querer robarte. Sentí una sensación de paz tan profunda que era casi sorprendente. Pero no había terminado de construir. La estabilidad que había encontrado me dio hambre de más. No quería solo administrar una sucursal. Quería construir un imperio. Vi un enorme potencial sin explotar para nuestra empresa en el mercado europeo. Era una posibilidad remota, una empresa enorme, pero el proyecto para ello se formó en mi mente con claridad cristalina. Pasé los siguientes 3 meses trabajando en ello en secreto, fuera de horario, los fines de semana. Analicé la investigación de mercado, construí modelos financieros y desarrollé una estrategia de expansión multifase. Fue el trabajo más desafiante que jamás había hecho. Cuando terminé, no solo se lo envié por correo electrónico a mi jefe. Volé a Nueva York con mi propio dinero y solicité una reunión con toda la junta ejecutiva. Me paré frente a ellos en la misma sala de juntas donde una vez había sido un analista junior, demasiado nervioso para hablar. Esta vez estaba al mando. Expuse mi visión para una oficina en Londres, para una red europea, para un futuro verdaderamente global para la empresa. No les estaba pidiendo un trabajo. Les estaba mostrando una hoja de ruta hacia un mayor éxito y les decía que yo era el único con el mapa. Quedaron atónitos. La audacia combinada con el detalle meticuloso de mi plan era innegable. 2 semanas después, llegó la oferta: director de operaciones europeas con sede en Londres. No solo había subido la escalera.
Había diseñado y construido una nueva para mí. Mientras estaba en medio de la planificación de mi mudanza, empacando mi condominio de Chicago, un número desconocido del código de área de mi antigua ciudad natal iluminó mi teléfono. Hace un año, lo habría dejado pasar. Pero ahora, no sentía nada más que una curiosidad tranquila. Contesté. La voz de una mujer, delgada y frágil como pergamino viejo, susurró mi nombre. ¿Michael? Me tomó un segundo ubicarla. Era mi madre. Su voz, una vez tan llena de mando y calidez manipuladora, era ahora una cosa débil y rota. Permanecí en silencio. El silencio fue mi respuesta. Michael, yo sé que tienes todo el derecho a odiarnos, comenzó, las palabras saliendo a borbotones en una avalancha desesperada y preensayada, pero yo no sabía a quién más llamar. Es tu padre. Tuvo un ataque al corazón masivo la semana pasada. Los médicos dijeron que era el estrés, todo el estrés. Me apoyé contra la pared de mi apartamento medio vacío, el horizonte de Chicago austero y hermoso detrás del cristal. Sentí una punzada distante, no de simpatía, sino de una extraña tristeza clínica, una muerte de lo que podría haber sido. Perdimos la casa, Michael, sollozó, y sus lágrimas sonaron reales esta vez. El banco la embargó. Estamos viviendo en un pequeño apartamento de alquiler de una habitación, del tipo con pisos de linóleo que siempre están pegajosos. Tu padre no puede trabajar. Jason, él y Vanessa se divorciaron. Está reponiendo estantes en una tienda de comestibles por la noche. Paga lo que puede en manutención infantil, pero no tenemos nada. Las facturas médicas de tu padre se están acumulando. Son astronómicas. Vamos a estar en bancarrota. Vamos a perderlo todo. Su voz bajó a un susurro desesperado, el que había usado miles de veces antes, el que siempre había funcionado. Necesitamos tu ayuda. Por favor, Michael. Eres nuestra única esperanza. Solo un préstamo, solo para pagar las facturas del hospital. Es tu padre. Por favor, no dejes que muera porque somos pobres. Escuché todo. Escuché la desesperación, el miedo, la vida de malas decisiones estrellándose sobre ellos, pero esta vez, los ganchos emocionales no encontraron asidero. Ya no era el ancla familiar. Era mi propio barco con mi propio destino. Respiré hondo. Mamá, dije, y mi voz era profundamente tranquila, lamento escuchar sobre la salud de papá. De verdad que sí. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero toda mi vida, fui el fondo de emergencia. Fui el plan de respaldo. Mi futuro, mis ahorros, mis relaciones, mi propia casa, todos fueron considerados recursos para ser utilizados para solucionar problemas que yo no creé. Ya no soy esa persona. Tengo una nueva vida ahora, una que construí yo mismo. Pero, ¿qué se supone que debemos hacer?, se lamentó. Él es el padre de Jason. Dije, mi voz suave pero inflexible. Tú eres la madre de Jason. Tomaste tu decisión hace décadas sobre quién era tu prioridad. Tienes que vivir con esa decisión. Todos ustedes, tengo mi propia vida que administrar ahora. Les deseo a ti y a papá lo mejor para encontrar una solución. Dejé pasar otro momento de silencio, un tributo final a la relación que ahora estaba oficialmente terminada. El plan de respaldo ya no está disponible, dije suavemente. Adiós, mamá. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Esta vez, no sentí la necesidad de bloquear su número. Sabía con absoluta certeza que nunca volvería a llamar. El banco estaba cerrado. Una semana después, justo antes de irme a Londres, llegó un sobre grueso del abogado del patrimonio de mi abuelo. Había fallecido pacíficamente un mes antes. Mi dolor fue real y agudo. Había sido mi aliado silencioso. Adentro había una carta personal escrita con su letra temblorosa y familiar. Michael, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces mi tiempo se ha acabado. Te escribo para decirte que cambié mi testamento después de esa última llamada telefónica que tuvimos. Sabía que estabas haciendo algo difícil, algo valiente. Tu padre estaba furioso, por supuesto, pero mi mente estaba decidida. No se trata de castigarlo. Se trata de recompensar al único en la familia que comprende el valor de construir, no de tomar.
He dejado la mayor parte de mi patrimonio directamente a ti. Tu padre y tu hermano están atendidos, pero tu futuro es ahora y siempre debería haber sido tuyo. Usa esto para construir, hijo. No mires atrás nunca. Tu abuela y yo estamos muy orgullosos del hombre en el que te has convertido, tu propio hombre. Las lágrimas que cayeron sobre esa carta no fueron lágrimas de ira o tristeza. Fueron lágrimas de pura gratitud sin adulterar. La validación que había pasado toda mi vida buscando finalmente había llegado, no de los padres que deberían haberla dado, sino del único hombre que había sido lo suficientemente sabio como para ver la verdad. Londres no era solo una ciudad nueva. Era un nuevo estado del ser. Los cielos grises y las calles históricas estaban a un mundo de distancia del drama suburbano bañado por el sol de mi pasado. Mi vida era finalmente mía, cada minuto de ella. Mi apartamento con vista a una tranquila plaza ajardinada en Kensington era mi santuario, construido sobre una base de paz, no de obligación. La herencia de mi abuelo era una responsabilidad que me tomé en serio. No eran ganancias de lotería para ser derrochadas. Era dinero inicial para un nuevo legado. Mi primer acto importante fue establecer una fundación, una forma de retribuir la segunda oportunidad que me habían dado. La llamé Beca Reynolds Wilson. Llevaba el nombre de la señora Reynolds, la maestra que primero vio un destello de potencial en un niño solitario, y de Thomas Wilson, el abuelo que avivó ese destello en una llama. La beca proporciona financiación universitaria completa de 4 años para estudiantes de alto rendimiento de entornos familiares difíciles, niños que, como yo, tuvieron que aprender a construir sus propias escaleras. Convertir el dolor de mi pasado en la base para su futuro se sintió como lo único correcto que debía hacer. Recibí un último correo electrónico de la tía Margaret. Era una actualización breve y sombría. Mis padres se habían visto obligados a declararse en bancarrota. Estaban viviendo en un pequeño apartamento subsidiado por el gobierno para personas mayores. La salud de mi padre era estable pero pobre. Jason todavía trabajaba en la tienda de comestibles, luchando por hacer los pagos de manutención infantil de la hija que rara vez veía. Las noticias no me trajeron alegría. No me trajeron tristeza. Era como leer una postdata de un libro que había terminado y guardado hacía mucho tiempo. Su historia había continuado, pero ya no estaba conectada a la mía. Les deseé paz desde la distancia y seguí adelante. Una tarde de otoño, mientras me vestía para la primera cena anual de premios de la beca, llegó un último fantasma de mi pasado. Una sola carta, enviada a través de un océano y varias direcciones, llegó a mi puerta en Londres. La letra era de mi padre. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras la abría. La nota era corta, unas pocas líneas amargas garabateadas en un trozo de papel barato. No había disculpa, ni reconocimiento de su propio papel en su caída, solo la culpa cruda y sin adornos de un hombre roto. Tú lo tenías todo, decía. Podrías haber salvado a esta familia, pero elegiste ser egoísta y tirarlo todo por la borda. Espero que estés feliz con lo que has hecho. Nos destruiste. Leí las palabras. Hace unos años, me habrían destripado. Habrían sido una daga de culpa retorcida en mi corazón. Pero ahora, eran solo palabras, las tristes divagaciones finales de un hombre que nunca había entendido que no se puede destruir algo que ya estaba roto. Caminé hacia la pequeña y elegante destructora de papel en mi oficina en casa. No rompí la carta. No la quemé. La introduje con calma en la ranura. La máquina cobró vida, su sonido mecánico y silencioso llenando la habitación. El sonido de las cuchillas cortando sus últimas y amargas palabras en tiras sin sentido como confeti fue el sonido de mi liberación final y absoluta. Justo cuando desapareció el último trozo de papel, sonó mi teléfono. Era una llamada de FaceTime de Jen en Chicago. Su rostro sonriente llenó la pantalla. Oye, jefe, mírate con smoking, dijo alegremente. Listo para tu gran noche, vas a hacer realidad algunos sueños. Ese es el plan, dije, devolviéndole la sonrisa, una calidez genuina extendiéndose por mi pecho. Bueno, escucha esto, dijo, riendo. No vas a creer quién llamó a la oficina de Chicago hoy pidiendo que lo comunicaran contigo. Tu hermano Jason dijo que era un asunto familiar urgente y personal. No te preocupes, le di el discurso estándar de, tenemos una política estricta. No sonaba bien, Michael. Sonaba pequeño.
Me giré y miré por la ventana. Las luces de Londres comenzaban a brillar contra el profundo púrpura del cielo nocturno. Era una ciudad hermosa, extensa e infinita, mi ciudad. Pensé en Jason, un fantasma con una voz desesperada tratando de alcanzarme a través de un océano y una vida de mala sangre, y no sentí nada más que una vasta y pacífica distancia. Volví a la pantalla, volví a mi amiga, volví a mi nueva vida. Sonreí, una sonrisa real, libre de sombras y obligaciones. Es demasiado tarde, dije, mi voz tranquila y clara. Ya no soy el plan de respaldo de nadie. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto significó algo para ti, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para que no te pierdas lo que sigue.